Nuestro próximo panelista es el doctor Julio René Sotelo, vicepresidente del Nuevo Banco del Chaco, diputado provincial durante los periodos 1987 a 1990 y 1997 a 2003, expresidente de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, ex convencional constituyente en 1994, autor de los libros Constitución de la provincia del Chaco comentada y anotada y Constitución de 1957. Su conferencia se titula La Reforma Constitucional del Chaco, la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, buenas tardes. La verdad es que después de tamaña sapiencia de quien me precedió en la exposición, me parece casi una barbaridad que un pequeño abogado como yo pueda estar exponiendo de esta manera ante ustedes. Pero vamos a tomar el coraje que él tuvo, vamos a tratar seguramente de evitar el cartelito de los 5 minutos. Ese cartelito de los 5 minutos me lo pusieron allá por 1977, me acuerdo, en una charla bastante fuerte en un congreso de Derecho Procesal Administrativo, donde se me ocurrió presentar una moción sobre la acción de lesividad. Me defendía en aquel momento quien era un potencial defensor de un progresismo dentro del derecho administrativo, que era Dromi, y me atacaba quien era el tradicional de aquel momento, que era Gordillo. El tiempo cambió las cosas. Ya que de aquella época me dijeron callate, así que vamos a tratar en la medida de lo posible de avanzar un poquito en esto. Bueno, me toca a mí hablar un poquito del tema de la Constitución de la provincia del Chaco y la protección de los derechos aborígenes en la misma. Para esto, naturalmente, como antecedente, solamente podemos hablar de la Constitución Nacional de 1853, donde solamente se refiere a los indios como para tenerlos presos y convertirlos al catolicismo. Son historias, cada constitución representa una parte de la historia en la que se escribió en ese momento. La Constitución de 1951 en la provincia del Chaco no avanzaba sobre el tema. La Constitución de 1957, y digo la de 1951 porque permanentemente quiero rescatar ante cualquiera persona que esté escuchando que la provincia del Chaco también tuvo su historia ocultada y que fue la más maravillosa constitución que registra para mí la provincia del Chaco, que fue la Constitución de 1951, pero que no tocaba el tema. La Constitución de 1957. En la Constitución de 1951, y como para historiar un poquito, el justicialismo había ganado las elecciones, se dividió la provincia en 15 departamentos, en los cuales los 15 ganó el justicialismo, de forma tal de que los 15 convencionales constituyentes que redactaron la Constitución de 51 eran peronistas. Se abroga la Constitución por un bando militar en 1955, se convoca a elecciones a convencionales constituyentes para dictar una nueva Constitución en 1957 con la expresa proscripción del Partido Justicialista, donde también tiene la Constitución de 1957 dos temas para mí importantes con referencia a la cuestión. El tema de la tierra pública, donde da preeminencia al sector cooperativo, que era una especie de una tendencia de aquel momento, y la referida a los aborígenes también, una cosa parecida a la Constitución Nacional, pero previendo la integración, no era la palabra integración, de los aborígenes a nuestra cultura. O sea, era imposición de una cultura sobre la otra, desconocimiento absoluto de culturas distintas, pero también era parte, reitero, y no quiero hablar mal, sino que era parte de un modelo de país o de provincia vigente en aquella época. Recién en 1994 se produce lo que hemos dado nosotros en llamar que es la Constitución de todos los chaqueños, porque en 1994 se produce la modificación, en consonancia con la modificación nacional, de la Constitución Nacional, se produce también en la provincia la modificación parcial de la Constitución de la provincia del Chaco, donde participan libremente todos los partidos políticos y 3 de ellos tienen representación parlamentaria en ese momento en la Convención Constituyente: Acción Chaqueña, Unión Cívica Radical y Partido Justicialista. Y recién creo que allí se produce por fin
una especie de condonación de deudas y los chaqueños por fin nos ponemos de acuerdo y tenemos una constitución que, quiero reiterar, no ha sido votada en ninguno de los artículos cuando la hemos modificado en 1994. Fue la constitución del consenso. Fue la constitución en la cual hemos trabajado, discutimos fuertemente, y este tema de la tierra pública y la participación del aborigen y el tema de los derechos aborígenes ha sido uno de los temas que más fuerte debate ha tenido. Y avanzamos un poco por sobre la constitución de la nación, porque en la provincia de Chaco no debería existir la discusión que contaba recién el expositor, que la Corte Suprema debió discutir sobre la operatividad de los derechos. Nosotros hemos incorporado a la Constitución de 1994 una cláusula, un artículo en el cual decretamos la operatividad de todos los derechos que allí se declaran, se mencionan y se explican. De forma tal que no solamente con el sector aborigen, sino además algo que fue muy discutido en la provincia del Chaco, y en el cual, bueno, yo también te voy a mencionar Chabela, fue una de las pocas jueces que tuvo la fuerza suficiente como para poder decir que la acción de amparo que nosotros habíamos incorporado mejorado en la Convención de 1994 no debía ser reglamentada bajo ningún punto de vista, ni formal ni de fondo. Por suerte, ahora ya hemos vuelto a la normalidad, se derogó lo que hemos llamado muchos la ley del desamparo, y cualquier ciudadano puede libremente ocurrir a los jueces para plantear su necesidad a través del amparo sin ningún tipo de cortapisas en el medio. Y en esto yo quiero agradecer a dos mujeres que están aquí presentes, la doctora Ana del Carmen Abrán, la doctora Mariné Fioravanti de CLES, dos que hemos sido convencionales constituyentes en 1994, que ellas prácticamente son las que más trabajaron en esto, yo soy más guitarrero en esto, pero hemos escrito un libro sobre las constituciones de la provincia del Chaco, y fundamentalmente sobre las reformas de 1994, que fueron realmente de fondo y sumamente interesantes. Y ahora, en esta ponencia, en la cual quiero agradecer también la amabilidad que han tenido los organizadores de invitarnos a participar, donde vamos a hablar sobre qué es lo que en la Constitución de 1994, Constitución que se llama 1957-94, a instancias nuestras, y quiero además reconocer, como lo hago en todo momento que estoy hablando de esto, la gran carga de conciencia que todavía tengo, porque no debió llamarse Constitución de 1957-94, como se llama, sino que tuvo que haberse llamado Constitución de 1951, 57 y 94, porque esta es la historia de la provincia de Chaco. Y esta Constitución tuvo una fuerte discusión. En primer lugar fue cuando en la localidad de Juan José Castelli discutimos sobre la tierra pública. Se hablaba de que veníamos para reformar un artículo de la Constitución que protegía la tierra pública, pero que hemos ido los convencionales constituyentes en la localidad de Juan José Castelli y hemos debatido muy fuertemente sobre cómo debía organizarse la tierra pública y quiénes debían tener prioridad en la entrega de las mismas. Y allí se planteó discusiones en las cuales algunos planteaban el tema de que la tierra es de la que la trabaja, de que debíamos ser todos iguales, y en esto tenemos que entender una cosa para mí clave, a los que queremos al derecho, pero que más queremos la justicia. Cuando se tratan de dos posiciones distintas, cuando uno es demasiado desprotegido, no es igual al otro que tiene más derecho. La justicia
no debe favorecer, no debe ser imparcial entre el terrateniente y el que pelea un pedacito de tierra. La justicia debe estar siempre del lado del más desprotegido. Y la forma de igualar es precisamente esa. No puede existir la discriminación al necesitado, porque el necesitado es el que necesita la protección de la ley, del derecho y de la justicia. El que tiene las cosas es aquel que tiene la suerte de tenerla, pero también la obligación de entender de que vivimos en un país en el cual todos debemos tratar de ser no solamente iguales ante la ley, sino también tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y cuando se trata de humildes y poderosos, evidentemente la justicia deberá estar siempre con una mirada especial para el lado de los más humildes. Y así se trató, y así se discutió, y así entonces, en esa convención constituyente, después de largos debates en los cuales han concurrido gente de toda la provincia, trabajando sobre la base de este tema. En definitiva, nos hemos puesto de acuerdo como nos pusimos de acuerdo en todos los artículos de la Constitución. Y se cambió el paradigma que había de beneficiar al sector cooperativo, porque el sector cooperativo era un sector que en su momento, en la Constitución de 1957, era un socialismo, pero que favorecía, digamos, a ese sector, cuando nosotros entendimos que, y siguiendo este criterio que habíamos hablado ahora, que la tierra pública debía ser otra cosa. La tierra pública, decíamos en el artículo 42, el régimen de división o adjudicación de la tierra pública será establecido por ley, con sujeción a planes de colonización, etcétera, etcétera, con fines de fomento, desarrollo y producción. ¿Y qué prevean? Artículo 3, la entrega preferencial a los aborígenes, ocupantes, pequeños productores y su descendencia, grupos de organización cooperativa y entidades intermedias sin fines de lucro. Y ahí establecimos claramente cuál era el régimen de preferencia en la adjudicación de la tierra pública. Y esto, si sumamos a esto al artículo que hablábamos de la operatividad del derecho, esto es lo que debe definir la justicia en cada uno de sus fallos a partir de que se le sea plantada. La entrega y adjudicación preferencial a los aborígenes, primero, ocupantes, pequeños productores y descendientes, y así sigue la normativa jurídica. Esto fue un cambio en el paradigma que en aquel momento había, que era, como yo les dije, del sistema cooperativo, y quedó establecido claramente esta cuestión. Han sido realmente muchísimas las comunidades que se movilizaron hasta la localidad de Juan José Castelli, donde se debatió este tema. Ha sido una discusión de un altísimo contenido político, social y de fondo en el entender cómo debía manejarse a la tierra pública en aquel momento, y quedó redactado, me parece, que de la mejor manera posible, donde se establecen claramente cuál es el orden de prioridades que debe establecerse en la entrega de la tierra pública provincial. De allí nos fuimos a San Martín. La localidad de San Martín realmente se vio absolutamente y totalmente convulsionada. La nuestra era una convención que llamamos nosotros itinerante. Estuvimos en distintos pueblos. Estuvimos en Saspeña, San Martín, Castelli, Las Breñas, Villa Ángela, no recuerdo si en algún otro lugar. Y en cada uno de los lugares nosotros poníamos unos temas importantísimos para ser tratados. Yo le puedo asegurar que en San Martín se movilizó media provincia para ver el tema, así como la tierra pública fue el tema de Castelli, el tema del derecho de los aborígenes en la localidad de San Martín. Fue realmente magnífica la movilización que hubo de aborígenes de una punta a la otra de la provincia de Chaco, y gente que sin serlo venía a manifestar su apoyo, su pertenencia a esa filosofía que determinaba de la protección del más desprotegido. Y hemos tenido la suerte de poder redactar, después también de larguísimas discusiones en la cual costó y mucho ponernos de acuerdo,
pero siempre había unos largos cuartos intermedios en los cuales con mucha paciencia íbamos escribiendo palabra a palabra los distintos artículos, y llegamos a la redacción de un artículo que en definitiva es un artículo parecido al que establece el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional, pero incorpora una palabra que para mí es clave y además lo hace un poquito más claro. Y establece que para los pueblos indígenas, dice el artículo 37, la provincia reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, su identidad étnica y cultural, la personería jurídica de sus comunidades de organización y promueve su protagonismo a través de sus propias instituciones. La propiedad comunitaria inmediata de la tierra que tradicionalmente ocupan y las otorgadas en reserva. Dispondrá la entrega de otras aptas y suficientes para su desarrollo humano que serán adjudicadas como reparación histórica en forma gratuita, exentas de todo gravamen. Serán, dice, inembargables como la nación, pero agrega imprescriptibles, indivisibles e intransferibles a terceros. Aquí teníamos nosotros una discusión. Las comunidades aborígenes reclamaban como algo irredento 1.080.000 hectáreas que se coloque en la Convención Constituyente, en el articulado, en la normativa de la Convención. El despacho del bloque justicialista hablaba, creo que era de 800.000 hectáreas. Bueno, no podíamos ponernos de acuerdo, no había mayoría para imponer una determinada posición. Teníamos nosotros, digamos, estaba dividido en tercios, unos teníamos un poquito más, pero no podía. La reglamentación de la Constitución de la Constituyente establecía que para que una norma sea aprobada debía tener el voto de la mitad más uno, de forma tal de que no había manera que una primera minoría imponga un determinado criterio. Nosotros éramos la primera minoría, pero no teníamos posibilidades, de forma tal de que hemos incorporado este artículo de esta manera. 5 minutos, no les dije. Y además hemos incorporado una cláusula, la cláusula quinta, la cláusula transitoria quinta, que está como un poquito de adorno, que dice: la propiedad de las tierras ocupadas y reservadas a los pueblos indígenas deberá transferirse dentro del año de la vigencia de esta Constitución. En el mismo plazo, el Poder Ejecutivo Provincial, con la participación del organismo previsto en el artículo 43 y de los representantes de instituciones de las etnias y comunidades indígenas, realizará un estudio técnico, censos y un plan operativo a fin de proceder a la transferencia inmediata de las tierras aptas y necesarias para el desarrollo de los pueblos indígenas, de conformidad con la política dispuesta en el artículo 37 que le leí. Lamentablemente debemos reconocer que, salvo el último impulso que se viene dando en tiempo, no ha podido hacerse un censo como corresponde, o por lo menos que nosotros conozcamos. Nos tocó participar, a mí en especial, en el reconocimiento de los derechos con el famoso decreto 116, que lo dictó el doctor Baroni cuando allá por los años 90 yo era su ministro y estaba en duda ya, había algunas voces que hablaban de desafectar las 150.000 hectáreas del gobierno de la zona de la confluencia, y por suerte he conseguido en aquel momento la buena predisposición del gobernador de la provincia. Dictamos el decreto 116, donde reconocimos no solamente la preexistencia en el derecho, sino también el derecho mismo a ellos en estas tierras, y bueno, con el tiempo esto se mantuvo sin discusión. Y el artículo siguiente, el artículo 37, en la segunda parte, dice: el Estado asegurará la educación bilingüe e intercultural, la participación en la protección, preservación, recuperación de los derechos naturales y de los demás intereses que los afecten y el desarrollo sustentable, su elevación socioeconómica con planes adecuados, la creación de un registro especial de comunidades y organizaciones indígenas. Y esto hasta ahora en algunas partes se dio, en otras partes no se dio, pero creo que es un deber y una obligación que todos los chaqueños todavía tenemos pendientes, todos nosotros. Posteriormente, cuando hablábamos en la parte de la cultura, ciencia y tecnología, dijimos que la provincia del Chaco, a través de su organismo, ya está, me echan, está terminando mi tiempo, como dijo el doctor, o el tiempo de exposición,
La provincia del Chaco, a través del organismo competente, tiene la responsabilidad de fomentar el reconocimiento y respeto de los aportes culturales a las comunidades aborígenes y las corrientes migratorias. En definitiva, ha sido un salto cual y cuantitativo sumamente importante el que hemos tenido en 1957, salto cual y cuantitativo que en los hechos no se dio en la misma cantidad. Hubo reconocimientos notorios de derechos de los aborígenes de ahí en adelante, de su propia cultura, la educación bilingüe, el reconocimiento importantísimo que se viene dando, el cambio de paradigma del concepto de la tierra con fines mercantilistas al concepto de la tierra como disponía el aborigen. En definitiva, hemos tratado en esta Constitución, que fue la Constitución del consenso, teniendo en nuestras conciencias, en la mía en especial hasta sangre detrás, tratando en la medida de lo posible de defender a los más desprotegidos, que es el fin último, me parece, de todos y cada uno de nosotros. Ojalá los tiempos que se avecinen, ojalá que esto que ustedes han hecho hoy, que es importantísimo, hablar del derecho constitucional indígena, que entre comillas es un libro que estamos escribiendo de nuevo entre los tres, sea no solamente la demostración y la llevada y la muestra del derecho ante la gente, sino además la definitiva toma de conciencia de la preexistencia real de una cultura en la que todos debemos respetar y ninguno avasallar a la otra. Muchas gracias.